Me parece que la pregunta tiene que ver con qué queremos resolver. Sí. Bueno, claro. ¿No? Sí. Esa es la pregunta. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces yo creo que el saque conceptual de la reforma está mal, porque déjame decírtelo en tres dimensiones. El 85% del problema de la justicia está a nivel local. Ahí es donde está esencialmente atorado el problema. Y esta reforma no se enfoca ahí, se enfoca en lo federal. Entonces me parece que la motivación, ese motivo de la reforma no es resolver los problemas, sino la venganza. Es decir, hay un modelo político que no comparte tener ningún tipo de freno a la implementación o de este nuevo régimen o de este proyecto. El Poder Judicial lo ha sido, vía el amparo, vía las acciones de inconstitucionalidad. Esas dos están están intentando dinamitarlas, que fueron en un ejercicio de derechos, mecanismos democráticos para resolver controversias o oponerse a lo que se puede considerar abusos de autoridad. El amparo lo están dinamitando y ahora quieren, de hecho, también generar condiciones de imposibilidad de que las minorías puedan generar una acción de combatir los abusos legislativos. ¿Qué está detrás? Un modelo de concentración de poder que no tenga obstáculos. Y en particular, lo que sucede es que hay una afán de venganza del presidente hacia el Poder Judicial. Si el nivel es en el local, tendríamos que estar teniendo una discusión. Por ejemplo, hicimos un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que para mí es ejemplo y paradigmático, porque en el país era un desmadre. Y lo que generamos es un acuerdo de Estado que va a permear a la República para poner en uno de los aspectos principalísimos del conflicto de la República, lo civil y lo familiar. Y creo que ese debe ser el modelo, Javier. El modelo para poder atender uno de los temas que en mi opinión es de lo más grave, es el tema de la impunidad, es el tema de la injusticia, es el tema de la inseguridad. Y no estamos tocando en esta ecuación ni los niveles locales, y que yo espero, me encanta mucho el ejemplo que da la diputada Adriana, con quien tuve la oportunidad de compartir un viaje y una delegación parlamentaria muy bonita, tengo la mejor opinión de su trabajo, y también al Reino Unido, sí, una agenda ambiental, y del diputado Saúl. A mí me encanta el ejemplo que pone ella a los jueces de paz, porque claro, es justamente resolver ejemplos de lo local y no penal. Y de lo cotidiano. Y de lo cotidiano. Y yo comparto justo lo que ella dice, en el ánimo de que lo que la gente quiere es justicia. Entonces la ecuación del aparato justicia, sin discutir las fiscalías, estamos cometiendo un error, en mi opinión, significativo, si la reforma no se enfoca ahí, Javier. En el foro de inauguración no estuvo ni el fiscal. Mandó un representante, nada más para que se vea un poco más la dimensión. Entonces creo, Javier, que ahí hay un problema. Tercer dimensión. Creer que la urna resuelve los problemas, creo que es un error de concepción. Si la urna resolviera la corrupción, entonces diputados y senadoras gozaríamos del más alto prestigio. Y tú revisas cualquier encuesta de opinión, policías, jueces y diputados y senadores tenemos el peor crédito. No es cierto que la urna purifique los problemas de corrupción. Lo hemos visto hasta la saciedad. La urna no purifica. Y pensar que la urna quita los problemas de corrupción, pues entonces eso los hubiera resuelto desde hace mucho en otros ámbitos donde se utiliza la urna. Esa concepción es un error. Pensar que la Suprema Corte de Justicia es una diputación judicial, pues me parece que no resuelve lo que queremos resolver. El muchacho tiene un problema de fractura en el brazo y le quiere resolver el tobillo. Perdón, pero no es así. Y sí pienso que también es equivocado pensar que es una elección. En el mejor de los casos es una elección indirecta, porque los nombres que van a estar en la boleta están previamente seleccionados. Eso nos pasó en el caso de la consejera presidenta del INE. Pusieron a 5 personas dúctiles o cercanos a Morena. Cualquiera de las que saliera ahí iba a ser cercano o dúctil a los intereses de Morena. Eso pasó con Guadalupe Tadei. Y vimos lo que pasó. No nombró directores ejecutivos, fue sacando gente del servicio profesional, fue poniendo gente cercana a Morena y tuvimos una enorme discusión con ellos. Decíamos, el INE no se toca. No, hombre, se controló por dentro. No, claro que se tocó y se trastocó. Entonces, ¿qué creo? Estoy absolutamente de acuerdo con Adriana cuando dice, todos queremos una reforma. Sí, claro.
El problema es que queremos resolver, Sí, sí. ¿no? Con los niveles de impunidad que tenemos, mira, el problema es que de la ecuación del 100%, al Poder Judicial llega menos del 5%, Javier. Menos del 5%. Entonces, perdón, pero estamos equivocando el diagnóstico de dónde está el problema. Segunda discusión. Es por supuesto un enorme debate si hay o no mandato para cambiarla en estos términos. Coincido con lo que dice Saúl. La urna decidió que Morena tuviera continuidad en el Ejecutivo, Sí. indiscutiblemente. El pueblo de México dijo, Morena y sus aliados, les refrendamos la confianza. Y se exige que se valide, reconozca y respete esa voluntad. Y lo que nosotros decimos es actúen en consecuencia, constancia y congruencia. Validen que la urna no les dio permiso para cambiar la Constitución. No es cierto que el pueblo de México les haya dado permiso para cambiar la Constitución. Tiene el 54%. Entonces hay una ecuación muy delicada, porque del 54% de la urna quieren pasar al 75% de la Cámara de Diputados. Y del 46% quieren dejar a la oposición el 25%. Lo que la voluntad popular estimó en 12 puntos de diferencia, lo quieren hacer a 50 puntos de diferencia en la Cámara de Diputados. Eso, perdón, pero no fue el mandato de la urna. Entonces, si nos piden que respetemos la voluntad en la continuidad del Ejecutivo e incongruencia, toca respetar. Les sugiero que lean el artículo de Jorge Cepeda Patterson, porque el de ayer pone un ejemplo muy interesante. Dice, no hay 4T si no hay congruencia ética. Y pone el ejemplo de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, Sí, el famoso asunto. no, o sea, Morena tuvo Cuauhtémoc, ¿no? 50.5% de la votación del Congreso de la ciudad y la oposición 49.5%. Y se quieren quedar con 2/3 partes del Congreso porque hacen lo que se dice en los términos legales, una chicana, de que 7 diputados electos por Morena en el día de la sesión, a la hora de la sesión, dicen que están en otro partido. Eso es un fraude a la voluntad popular. Esos son el tipo de ejemplos que están pasando, como lo que pasó en Zacatecas. Jorge lo cita. Y me parece interesante porque él es una voz que ha acompañado a la 4T Y al presidente. y al presidente. Lo acompaña con libertad, ¿no? Y con críticas, pero esencialmente acompaña. Y me parece un llamado certero, Javier. No puede ser que haya un movimiento que emplaza a una revolución ética y hagan este tipo de cosas, en mi opinión.